Bienvenidos a Conexión Amtec, el podcast donde exploramos las herramientas, conocimientos y prácticas que están transformando el sector arrocero en Colombia. Conexión Amtec comienza ahora. Acompáñanos en esta cosecha de conocimiento. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión Amtec, Cultivando Futuro. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que le hemos dado el título en este episodio, el título de Cifras que cultivan el futuro y el impacto del arroz en la economía colombiana. Es un tema que para muchos se puede considerar un tema muy técnico, pero que pues hoy tenemos la fortuna de contar con dos personas que tienen precisamente esas cifras muy claras y que vienen manejando las cifras de la mejor manera desde siempre. Entonces, nuevamente le agradecemos al doctor Rafael por acompañarnos, sacar tiempo de su agenda para compartir con nosotros. También se encuentra con nosotros y le agradecemos al jefe Jean-Paul Van Brakel, economista, director de investigaciones económicas. Vamos a empezar. Yo quisiera preguntarle al doctor Rafael, como para iniciar, ¿cómo ha logrado usted, aparte de liderar el gremio de la manera exitosa como lo ha hecho, cómo le han servido las cifras a usted y cómo ha logrado integrar las cifras con todo el liderazgo en la administración del sector, proyectando incluso el futuro en este momento? Bueno, yo siempre he insistido que quien no conoce la historia tiende a equivocarse. Y una manera de no equivocarse son las cifras. Las cifras son precisamente la recopilación de la parte histórica de los números en el caso de nuestro cultivo. Saber cuántas hectáreas se sembraron, cuál fue la producción, cuál ha sido el rendimiento, cómo ha sido el comportamiento del arroz en la parte económica y financiera de todo. Entonces, yo digo que quien conoce las cifras tiende mucho menos a equivocarse que quien las desconoce. Usted siempre ha tenido como ese liderazgo de mantener esas estadísticas actualizadas porque, como usted lo dice, creo que en un mundo de mucha incertidumbre, creo que las cifras pueden generar algo de visión hacia futuro. En este momento, doctor Rafael, a puertas ya de una desgravación arancelaria del TLC, ¿cómo podemos analizar las cifras viendo el futuro en este momento? Bueno, pues precisamente eso está íntimamente ligado con la adopción de la tecnología. Las cifras nos enseñaron a nosotros cómo es el comportamiento del cultivo dependiendo del clima, dependiendo del mercado, de otras cosas. Cuando esas cifras se conocen, año tras año, semestre tras semestre, cosecha tras cosecha, pues se forma un cúmulo de historia, ¿no? Y esa historia es la que tiene que tener en cuenta quien siembre arroz. Y frente a lo que está ocurriendo con la desgravación y a lo que nos enfrentaremos a partir del año 2030, pues todavía cobra muchísimo más importancia conocer las cifras, conocer la historia para no equivocarnos y para corregir lo que viene de tiempo atrás. Quien está informado se equivoca menos que el que está desinformado. Entonces, no es solamente las cifras, las estadísticas de áreas y producción, sino la estadística del comportamiento del clima, que hay que tenerlo en cuenta. Hay una recomendación que yo le hago a los productores: consulten las estadísticas climatológicas, porque eso le puede asegurar el éxito o le puede asegurar un fracaso si siembra a destiempo. Eso está claro, y yo creo que como el cambio climático no es una cuestión temporal ni es una cuestión coyuntural, el cambio vino para quedarse, y como se quedó, tenemos que adaptarnos a eso, y para eso necesitamos estar enterados de lo que ha ocurrido años anteriores y mirar un poco hacia el futuro. Dentro de la planificación, que es un concepto muy importante en el programa Amtec, ¿no? La planificación de cada lote arrocero,
es muy importante contar con esa información y la federación en las diferentes plataformas tiene la información disponible para toda la comunidad, para todos los agricultores. Claro. La parte climática y la parte económica. Es parte de la ANTEC. El ANTEC no solamente es la práctica que se haga en el campo, sino con base en la información tomar las decisiones para la siembra y para el desarrollo del cultivo. Doctor Jean-Paul, bienvenido nuevamente. Usted como director de investigaciones económicas pues tiene las cifras muy en la cabeza. Sabemos que el cultivo y el sector arrocero pues es un sector bastante importante en la economía, pero pues los datos son los datos y los datos hay que darlos como dicen, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama económico del sector arrocero en este momento? ¿Cómo se visualiza el presente y también el futuro, digamos, del sector en este momento en Colombia? Bueno, muchas gracias, Germán, muchas gracias, doctor, por la invitación. Realmente quiero empezar comentando que las cifras no son solo números que nos inventamos, ¿no? Entonces quiero agradecerle a los agricultores, a los 13.000 agricultores que en el Censo Nacional Arrocero que hicimos en el 2023 nos entregaron su información y a los que cada semestre nos entregan información para obtener estas cifras de área, producción, rendimiento y la información de costos y precios que sacamos semestralmente y que estamos publicando. Este panorama en el censo encontramos dos cifras principales que son la de área, producción. Digamos, el área en el censo fueron 587.000 hectáreas mal contadas, siendo 413.000 en el primer semestre y cerca de 175.000 en el segundo semestre. El año pasado, 2024, hicimos una encuesta, que es la encuesta nacional de arroz mecanizado, con la que se obtiene un estimado de área producción también, y esa área en el primer semestre estuvo alrededor de 450.000 hectáreas y en el segundo semestre se estiman alrededor de 130.000, que nos lleva a un total de año alrededor de 620.000 hectáreas. ¿Eso qué produce? Produce alrededor de 3.200.000 toneladas de arroz paddy en el sector arrocero, que ese arroz paddy prácticamente se consume la totalidad en Colombia. Digamos, convertido a términos de blanco, ¿cuánto consume Colombia de arroz? Se consumen 2.4 millones de toneladas, siendo 46 kilos por persona con 52 millones de consumidores. Eso nos da 46 kilos. 46 kilos per cápita. Nos da 2.4 millones de toneladas. Si lo vemos en otro aspecto, ¿cuántos viajes de tractomula representan esas 2.4 millones de toneladas? Son 75.000 viajes de tractomula. Y eso sin contar todo lo que viene en la cadena detrás. Para producir esas 620.000 hectáreas se requieren 2 millones de bultos de semilla. Se requieren cerca de 6 millones de bultos de fertilizantes. Se requieren agroquímicos. Alrededor de 400.000 trabajadores directos e indirectos en la cadena. Entonces, tenemos transporte, un movimiento económico muy fuerte que definitivamente es un aporte del sector a la economía nacional muy valioso. Entonces, ¿cómo está el sector? En esos términos que les comenté de área producción, hay otras variables de precios, de costos que no es una situación, digamos, venimos de un par de años favorables porque el mercado internacional nos estaba ayudando, la India frenó las exportaciones, sin embargo, vienen unos retos complejos, han venido bajando los precios internacionales y eso nos tiene en una situación ahorita compleja que nuevamente las cifras nos ayudan para pensar qué hacer, y qué hacer es cómo mejorar los costos de producción y cómo alertarse para que los productores tomen decisiones informadas. Doctor Rafael, frente a ese panorama que nos acaba de... Pues Jean-Paul ha dicho una cosa muy importante, que es qué ocurre en el mercado internacional. Hoy día, con la globalización de la economía, con casi la proximidad de la terminación de los aranceles que nos protegen, tiene que conectarse el precio internacional con el precio nacional.
Y ahí es donde juega un papel muy importante la palabra clave, competitividad, que eso es lo que buscamos precisamente con el AMTEC. No es que la federación esté empecinada en un tema específico desde el punto de vista tecnológico, no. El AMTEC es la salida que hay para conseguir la competitividad y poder permanecer en nuestra actividad. Aquí no vamos a tener ya aranceles que nos protejan, sino lo único que nos puede proteger a nosotros es ser competitivos frente a los mercados internacionales, especialmente al mercado de Estados Unidos. ¿Hay tiempo todavía, doctor? Sí, hay tiempo, pero el tiempo empieza a agotarse y adaptarnos a todo este cambio climático y adaptarnos a la competencia internacional requiere tiempo, y meternos a hacer el AMTEC también requiere tiempo. Entonces, yo por eso había puesto como meta el año 2028 para que seamos absolutamente competitivos. Sí se puede competir, tenemos las herramientas para lograr la competitividad, lo que tenemos es que aplicarlas. Doctor Jean Paul, escuchando al doctor Rafael, que ha tocado el tema pues álgido, que es el tema de aranceles y la desgravación y todo eso, explíquenos un poco cómo es el tema de los aranceles y las amenazas que tenemos con la desgravación. El tema del arancel, a veces algunos se escandalizan porque el 80% de arancel para importar arroz, pero esto no es algo atípico, esto es algo que pasa en el mundo. El arroz junto con el maíz y el azúcar, de acuerdo con los reportes de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo, son los productos más subsidiados en el mundo. De acuerdo con ellos, más o menos el 50% de los ingresos de los agricultores en los países de la OECD se derivan de subsidios. Entonces, si uno tiene unos productores en el mundo que están subsidiados, obviamente el mercado internacional tiene precios internacionales artificialmente bajos, y esos precios internacionales generalmente están por debajo de los costos de producción, y hay que protegerse ante esas amenazas de un mercado distorsionado internacionalmente. Tampoco hay que meterle tabú al tema de aranceles, y digamos que ha sido una protección muy importante para un sector tan importante como el arroz. Que tenemos unos socios comerciales, claro, en la comunidad andina se liberaron todos los aranceles con todos los países, entonces Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia no se aplican aranceles y no se aplican ninguna restricción entre los países. Sin embargo, ese libre mercado es parcial, porque cuando Ecuador se quedó sin arroz en 2023, en lugar de comprarnos algunos excedentes que teníamos, prefirieron ir a abrirle un contingente libre de arancel a Uruguay y no comprárnoslo a nosotros. Entonces termina siendo un comercio un poco inequitativo también con nuestros mismos socios comerciales. Estamos en un proceso de desgravación con el principal productor de América, que es Estados Unidos. Es un proceso en el que, pues digamos, desde 2012 comenzó ese proceso de liberación. Afortunadamente, en el sector arrocero, pues el doctor Hernández llegó a una muy buena negociación en su momento, logrando que el arancel de 80% se mantuviera por unos años. En este momento está desgravándose, ahorita 2025 está en 30,8%, y hay unos contingentes que se subastan, y afortunadamente esas subastas sirven para que el arroz no llegue con cero arancel, sino que llegue con un precio de la subasta adicional, y eso ayuda a que el impacto no sea directo. Sin embargo, tenemos un reto de aquí a 2030, cuando ya el arancel llegue a cero, porque ya ahí no va a jugar subasta, ya no, sino que va a entrar libre de arancel, pero sin quitar las distorsiones que tiene el mercado internacional y sin quitar los subsidios. Ahí hay que buscar algunas medidas, derechos compensatorios seguramente, o algún mecanismo para corregir esas distorsiones que se generan en el mercado mundial para evitar la llegada. Pero la medida que puede tomar individualmente cada productor, sí es lo que comenta el doctor Hernández, llegar a la competitividad mediante la adopción de tecnología. Y ahí tengo alguna noticia interesante, digamos. En el censo que se realizó en el 2023, ya se han hecho algunas prácticas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de la cosecha a granel. Cuando hace 20 años la mitad de los productores cosechaba en bulto,
y la otra mitad a granel. En este momento es solo como un 9% de los productores que cosechan en bulto y el 90% a granel. Y zonas como la zona centro del país y las zonas llanos del país, ya el 100% de los productores cosechan a granel. Eso es un cambio de mentalidad, un cambio de tecnología que ayuda a ser mucho más eficiente. La misma semilla certificada, zonas como la zona centro ya está en el 85% de semilla certificada, las zonas llanos en un 58% de semilla certificada. Eso es un avance muy grande para ir mejorando la tecnología, las densidades de siembra, el uso de la sembradora, todo eso ha ido mejorando y creo que va por buen camino el sector en esa adopción. Y en esos datos que usted comenta, pues son datos generados precisamente por las estadísticas y todos los procesos de recolección de información que tiene la Federación y la División de Investigación Económica en un convenio con el DANE. Es decir, el DANE nos certifica prácticamente las cifras que genera la Federación y los resultados del ANTEC pues son contundentes en ese sentido. Así es, muchas gracias por recordármelo. El convenio que lleva más de 20 años con el DANE hace que estas estadísticas sean oficiales y sean la base para la toma de decisiones por parte del gobierno en política pública, y esperamos que el gobierno nos escuche en el momento que tengamos una crisis o una situación de riesgo para tomar medidas, bien sea ante la comunidad internacional o medidas internas para apoyar a los productores en el momento que se requiera. Doctor Rafael, esas cifras respaldan lo que usted comenta de los resultados exitosos del ANTEC y cómo por intermedio del ANTEC se puede alcanzar esa competitividad que usted nos menciona. Pero pongámonos ya en el 2030, va a haber un impacto general, o sea, muy posiblemente en el sector, pero usted nos ha comentado varias veces que si el agricultor está preparado, creo que el impacto no va a ser, digamos, muy fuerte, y además que hay un gremio que respalda todos los procesos que tienen los agricultores. Profundiza un poquito en eso, doctor Rafael. Sí, así es. Realmente el impacto, pues no es un impacto que se tenga que despreciar para nada. Una amenaza grande. Una amenaza grande. Con todo lo que hemos hablado del ANTEC, de la competitividad, no quiere decir que estemos renunciando a las medidas de protección. Porque es más, la misma Constitución de Colombia es clara en proteger la producción de alimentos. Ahora, ha dicho toca un tema muy importante, Jean Paul, que es el tema de los subsidios que hay en los principales productores de arroz en el mundo. Es que Estados Unidos ha tenido toda la vida una protección muy grande a la producción del arroz, un subsidio más que todo. Para parte de la competitividad de ellos es precisamente el subsidio que les da el gobierno. Luego nosotros, así hagamos ANTEC y conseguimos producir, logramos conseguir producir por debajo de lo que vale traer una tonelada de arroz país seco de Estados Unidos, no quiere decir que renunciemos a pedir y a exigir en un momento dado protección a la producción nacional. Porque si hay medidas en el mercado internacional, en el caso de Ecuador y de Perú, como lo mencionó Jean Paul, de que en vez de comprarnos el arroz cuando lo necesitan, se lo compran a Uruguay o a la Argentina, ¿no? Yo creo que eso amerita, por parte del Estado colombiano, de que haya y se apliquen medidas de protección a la producción nacional, porque el ANTEC mejora y se puede lograr la competitividad, pero habrá momentos en que el nivel de los subsidios internacionales son tan altos que se requiere la protección por parte del Estado. Yo creo, doctor, que, digamos, todos los eslabones de la cadena tienen que hacer su tarea. La tarea de los productores creo que se está haciendo y se está haciendo muy bien con el ANTEC, pero también los otros eslabones, la parte del gobierno y otros eslabones también tienen que poner su es que para que una cadena funcione, tiene que haber, precisamente llaman eslabones porque están unidos unos con otros. Claro. Y ahí sí, como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Una cadena es fuerte cuando está articulada. Si no está suficientemente articulada, pues a veces no funciona. Y aquí, pues yo he invitado muchas oportunidades a la industria a que se vincule
en conseguir que la competitividad de los agricultores y en promover el ANTEC, y nosotros siempre hemos ofrecido la posibilidad de prepararle no solamente a la industria, sino a los demás actores de la cadena, prepararles los técnicos en el ANTEC para que seamos todos, que tengamos un objetivo común, que es conseguir la competitividad, y para esto tenemos que ser competitivos todos los eslabones de la cadena. Doctor Jean Paul, usted ha mencionado unas cifras y bajo esos resultados, ¿cómo cree usted que podemos mejorar otras variables del cultivo que de pronto no han mostrado, digamos, un incremento? ¿Cree que tenemos algunos retrasos en alguna actividad y debemos mejorar en algunas otras? Yo creo que efectivamente algunos productores, lo he notado en algunas zonas, aún no llevan costos de producción. Lo primero, llevar unos costos de producción bien controlados, bien analizados y conocer sus propias cifras es clave. Entonces, yo creo que la planeación del cultivo por parte de algunos productores, digamos los que ya lo hacen y ya utilizan esas cifras, porque una cosa es también llevar los costos y otra cosa es llevar los costos y utilizar esa información para tomar decisiones. Entonces, también hay otra cosa, hay productores que dicen, no, si yo llevo costos de producción. Y le digo, ¿y el costo le sirvió para algo? No, pues me sirve para que el contador me haga la declaración de impuestos, pero no le sirve para tomar decisiones de qué tanto usar de semilla, si hay unos lotes que están en mejores condiciones que otros, porque a veces hay productores que dicen, oiga, este lote me está generando mucha pérdida y no me había dado cuenta. Cuando ya comienzan a hacer el análisis de costo por lote, entonces determinan que el lote de menor calidad, de menor capacidad, lo dejan de producir, lo dejan para ganado, lo dejan para producir maíz, para cualquier otra cosa, y no necesariamente para sembrar arroz, porque no todos los lotes son buenos. Y el AMTEC, como dice el doctor Hernández, el AMTEC no mejora un lote malo, el AMTEC hace más eficientes los buenos lotes. Entonces eso es clave. Es muy importante que el agricultor, esas cifras que va generando él con sus propios lotes, le sirvan también para tomar decisiones dentro de la misma finca y hacer sus comparaciones entre los diferentes lotes para mejorar. Hace parte del ANTEC y tenemos la herramienta también para recolectar esa información, que es el sistema SACFA, que se ha venido implementando desde hace muchos años y que le suministra y le permite al agricultor digitalizar su información y ver los resultados, pues, de costos por lote y el análisis financiero, muy importante, que también es un tema que está al servicio de los productores, doctor Rafael. Sí, es que, mire, el tema de los costos de producción y llevar una buena información, una buena estadística de lo que se hace en la finca es muy importante. Ha hecho ya por algo muy importante. El AMTEC no es para volver bueno un lote que definitivamente no sirve para arroz. El AMTEC sirve para hacer mucho mejores los lotes buenos. Y yo les he recomendado algunas veces a los agricultores que siembran en diferentes partes o siembran en muchos lotes, ¿no? Que miren los promedios y que saquen de la producción aquellos que están por debajo del promedio. Porque esos lotes están, los costos de producción por debajo los rendimientos por debajo del promedio son los que le quitan la utilidad a los lotes buenos. Claro. En esto hay que tener en cuenta eso, mire, y también cabe mencionar acá la importancia de que los agricultores utilicen la semilla certificada. De pronto dicen, como el precio bajó, entonces voy a dejar paddy para sembrar o voy a comprar paddy en el mercado de paddy para sembrar, porque ese es un error. Eso es dañar un lote que han mejorado anteriormente utilizando semillas certificadas. Y esa economía que se cree que se va a llevar a cabo comprando paddy o utilizando paddy para sembrar, esa plata que se economiza, la diferencia entre ese paddy y la semilla, lo van a perder o lo van a tener que utilizar en control de malezas, en control de enfermedades y en muchos aspectos que trae consigo utilizar semillas no certificadas, semilla de costal que ya. Además que tiene que utilizar una mayor cantidad de semilla por hectárea. Por supuesto, quien utiliza AMTEC
pues estamos en 150 kilos el promedio de siembra. Y algunos mucho Y menos. siembran padre y siembran 250 kilos. Con esos 250 kilos están sembrando 100 kilos más y están sembrando todas las malezas nocivas que se han recolectado con ese arroz. Eso es una medida que se cree mucho agricultor que están economizando algo y lo que están es dañando el lote y bajándole la calidad de la producción. ¿Cómo podríamos influir en o decirles a los agricultores y en qué podrían esas estadísticas y esas cifras, digamos, proyectarlos a un futuro en la toma de decisiones, ayudarlos? ¿Qué mensaje les enviaría, doctor Jean-Paul, usted a estos productores? Bueno, yo sí creo que el AMTEC, desde que se toman las cifras de AMTEC, se ha visto cómo ha cambiado el costo de producción por tonelada. Digamos, hablábamos de cerca de $500 por tonelada de producir una tonelada de arroz hace 10 años cuando inició el programa, y ahorita los productores están en costos, bueno, ahorita los insumos han estado costosos, han llegado a cerca de $400, pero están muy cerca de los costos de producción de Estados Unidos, mientras que en ese momento los costos de producción de Estados Unidos estaban en el orden de $300 frente a $500, ahorita estamos casi a la par en $400 en ambos casos. Entonces sí se ha dado un comportamiento a la baja de los costos, una mejora en competitividad. Lo mismo con las épocas de siembra, contaba el doctor Hernández de la plataforma agroclimática. Conocer las cifras de la mejor época de siembra también lleva a un mejor comportamiento, y también si el mismo productor ha visto históricamente que sus costos son más bajos si siembra en una época que en otra, o si siembra una semilla particular que otra. Sí, hay variedades diferentes para las distintas zonas arroceras y eso también le puede ir mejorando los resultados. Entonces sí es una invitación a los productores a que lleven sus costos por lote, identifiquen cuáles son los mejores lotes y con esa información tomen sus decisiones a futuro. Además que al implementar el programa ANTEC y al obtener asistencia técnica integral, digamos, por parte de la federación o un asistente técnico integral independiente, el insumo importante sería contar con información pues, para poder hacer diagnósticos, para poder tomar buenas decisiones, doctor Rafael. Claro. Yo siempre he insistido que los cambios generan a veces resistencia. Y pues a veces es razonable, pero hay que pensar que si no hacemos el cambio, no logramos la competitividad. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? No solamente poder permanecer en nuestra labor de agricultores arroceros, sino los cambios que esto genera. Lógico, es un cambio cultural, que uno tiene que adaptarse a él. Pero ¿a qué lleva esto? A una mejor calidad de vida del productor, de su familia, a una estabilidad, ¿no? en su negocio, que yo pregunto, ¿cuántos agricultores que hacen ANTEC se han quebrado? Yo diría que ninguno. Y si alguno ha tenido alguna pérdida, es porque no lo ha hecho como es. Es simplemente aplicar la tecnología, adoptar la tecnología. Mire, no es algo complicado ni nada imposible de hacer. Es simplemente cambiar lo que venimos haciendo por unas prácticas que lo van a llevar a un menor costo, a una mayor utilidad, a un mejor nivel de vida del agricultor y de su familia y a una tranquilidad. Yo diría que esto es importante y se debe hacer porque nos garantiza la permanencia de nuestra actividad y nuestra tranquilidad. Yo les recomiendo a los productores que adopten esta tecnología. Nos queda, como les dije al comienzo, poco más de 4 años para lograr esta competitividad y hay que hacerlo porque de lo contrario, pues no me gusta vaticinar nada malo, pero yo sí pienso que quien no esté competitivo a partir del año 2028 o 2030, pues difícilmente puede permanecer en la actividad. Doctor Jean-Paul, una última reflexión. Yo me gustaría que invitara a los productores a visitar nuestras fuentes de información, nuestras plataformas, la página web,
la parte de estadísticas arroceras. Incluso en el último Congreso Arrocero lanzamos este pequeño libro sobre caracterización socioeconómica, ambiental y tecnológica del arroz en Colombia. Los invito a que lo revisen, es un libro corto, pero les muestra la realidad y las cifras del arroz. Ahí al final tiene unos anexos donde se muestra cuántos agricultores hay por municipio, cuál es el área sembrada por municipio, la producción, y pues todo eso, todas estas cifras les sirven para saber cuál es la perspectiva del sector y tomar las mejores decisiones. Bueno, yo les agradezco mucho. En nombre del podcast de Fedarroz, Conexión Antec Cultivando Futuro, les agradecemos, doctor Rafael, doctor Jean Paul, por esas opiniones que nos han dado, muy importantes. Y a todos también agradecerles y los invitamos a nuestro próximo episodio de Conexión Antec muy próximamente. Muchas gracias.